Hola, buenas. Estamos en la videotutoría número 8, la implantación de hardware en centros de procesamiento de datos. Vamos a ver todos estos apartados del tema 4 completo para poder seguir avanzando en nuestro temario. Y empezamos con esta arquitectura para ordenadores personales, sistemas departamentales o grandes ordenadores. Si veis, está subdividido, pues eso, dentro de microordenadores, los hay portátiles, terminales, tabletas y teléfonos móviles y luego pues mini ordenadores, ordenadores centrales o los superordenadores que por cierto se utilizan sobre todo para hacer grandes simulaciones, ¿vale? Como por ejemplo el tiempo, para tratar de predecir, ahora que está de moda, cómo se hacen las predicciones, pues utilizan este tipo de superordenadores para tratar de anticiparse lo antes posible a las grandes catástrofes climáticas. Dentro de los ordenadores personales tendremos los domésticos o de oficina, ya sabéis que son los ordenadores que tienen esa misma arquitectura para trabajar, ¿vale? Por ejemplo, en un ordenador que estuviese orientado a videojuegos encontraremos procesadores muy veloces muy veloces y adaptadores gráficos avanzados, mientras que las oficinas muchas veces la GPU viene integrada y es de gama media baja, ¿no? Dependiendo de si se van a hacer grabaciones de vídeo o no. Dentro de los portátiles nos encontramos pues que tiene el formato PC, teclado, distribuidor, señalador y luego la pantalla. Y luego especificaciones inferiores que son la integración y la energía. La energía sobre todo importante de cara a que puedan tener vida útil sin estar enchufados o que necesitan de estar todo el día enchufados, ¿no? Terminales, pues lo que necesitan las terminales son arrancar y conectarse a un servidor, eso son sus funciones, porque funcionan como un servidor de escritorio remoto y todas las aplicaciones se ejecutan en el propio servidor, ¿vale? No se ejecuta en la terminal son dummies, son tontos, ¿vale? Entonces la terminal se conecta al servidor y con ello accede a ese contenido, ¿vale? Pues sería la típica aplicación terminal que existe en un mostrador de una tienda, ¿vale? Pues accedería a los servicios del servidor y trabajaríamos con una pantalla táctil, por ejemplo. En tabletas y teléfonos móviles, pues la velocidad y su capacidad de almacenamiento y la funcionalidad es acceso a servicios en línea, ¿vale? Que sepáis que ahora mismo los móviles son ya los smartphones, ¿no? De teléfonos inteligentes, que al final que tienen muchas más funciones que simplemente el hecho de poder estar disponible o llamar, ¿no? Vale, dentro de los sistemas departamentales nos podemos encontrar formas como lo que veis aquí, el correo electrónico, los servicios de directorio, el proxy de la empresa, bases de datos también corporativas, archivos, imágenes, los escritorios remotos y la virtualización que se puede hacer, eh, cosas web o apartados web que puedan tener también como una intranet, por ejemplo, las empresas, pues todos los recursos de impresión, tener impresoras compartidas, por ejemplo, formaría parte de ese sistema departamental o la telefonía. También se utiliza el VoIP, utilizar la telefonía sobre redes, ¿vale? Dentro de los grandes ordenadores, pues están el modo monousuario o el modo multiusuario, ¿vale? Si lo utiliza un usuario, sí pueden acceder varios. Y están las workstations, ¿vale? Que son las grandes estaciones donde trabajan estos equipos, ¿no? Vale. Pueden usarse como ordenadores personales en modo monousuario, procesar imágenes sintéticas de gran detalle, resolución de una película de animación o modo multiusuario en aplicaciones diversas. Para el procesamiento de datos ya nos encontramos las grandes macrocomputadoras o los mainframes, ¿vale? Que son máquinas diseñadas para el ingente volumen de datos que pueden generar grandes organizaciones, ¿vale? Aquí estaríamos yéndonos a la línea del Big Data y también nos estaríamos yendo a la línea del análisis del negocio, el Business Intelligence, ¿vale? Porque al final tenemos unos ordenadores que son capaces de simular pues, una gran variedad de escenarios, ¿vale? Bueno, y los superordenadores ya es la enésima potencia del ordenador anterior, ¿no? Pues potencia de procesamiento, cálculos complejos, Fugaku, por ejemplo, que tiene 415,53 petaflops, son 1.000 billones de operaciones de coma flotante por segundo. Una barbaridad, ¿vale? Son equipos optimizados para llegar a hacer una barbaridad de operaciones. ¿Vale? Y sobre todo os digo, todos estos al final, todo lo que se pueda hacer simulaciones que son complejas, cálculos muy complejos, pues son los que utilizan este tipo de ordenadores, sobre todo a nivel universitario, de investigación.
¿vale? ¿Cómo se estructura y se organiza un CPU? Pues si lo pensamos ahora en una manera sencilla, nos encontramos los servidores, que son el corazón del CPD, y vienen en el formato de bastidor o rack. Ya lo veréis, el formato rack es el formato que viene el ordenador en modo horizontal, ¿vale? Y lo podemos extraer así con las dos asas que tenemos. Dentro del almacenamiento existen discos extraíbles, los tipos SAS, que instalados en esos bastidores que tenemos en el rack y luego también se instalan en el RAID para dotarlos con la redundancia necesaria. Ya veremos eso, qué es eso del RAID. Copias de seguridad basadas en cintas magnéticas, ¿vale? Se sigue utilizando cintas magnéticas para hacer copias de seguridad. Es bastante clásico en las empresas y es la manera de garantizar la integridad de los datos almacenados, ¿vale? Tenemos el disco, tenemos el RAID y tenemos la copia magnética para mantener esa seguridad a 3 niveles, ¿vale? Y comunicaciones, pues equipos de red necesarios para administrar el tráfico de esos datos en el CPD. Los discos SAS son electromecánicos, se encargan de almacenar y leer grandes volúmenes de información a altas velocidades por medio de electroimanes sobre un disco recubierto de limadura magnética. Estos discos vienen al vacío, ¿vale? Todo eso, toda esa maquinaria interior viene al vacío y es una de las maneras que se tiene para poder almacenar ese gran volumen de datos, ¿no? Dentro del CPD se realiza pues la copia de datos, copia en soportes diferentes y copia en offsites, ¿vale? A tres niveles. En el local, en la red, bueno, en la red propia, en la intranet y luego en la red, en la nube. Pues mirar, a la hora de valorar la ubicación de un CPD debe tenerse en cuenta factores como el coste del terreno, el local donde se va a hacer. Por ejemplo, una tendencia hace unos años para, sobre todo, los grandes centros de datos, como pueden ser los de Google, Facebook o estas grandes empresas, estaban comprando como las que tenemos en España de carbón, que estaban paradas, que estaban ya sin uso porque la refrigeración que tenían dentro de esas cuevas, de esas minas, era mucho más barato que pagar la electricidad para poder pagar el coste de la refrigeración, ¿vale? Pues se mira ese coste del local o el terreno, mirar si hay cercanía de servicios de carácter público o privado. Es importante que si estamos en una mina de estas de carbón, pues que tengan acceso a una red de internet, pues a fibra o algo súper rápido para que puedan trabajar. ¿Qué facilidades de acceso y movilidad se tiene hacia esa zona? ¿Qué condicionantes tenemos dentro de la instalación de los equipos? Que si hay paredes, que si hay columnas, que si hay una incidencia directa del sol, nivel de insonorización, ¿vale? A nivel de trabajo, si tenemos que estar en un CPD, debería ser un sitio donde el nivel de decibelios no supere lo que marca la ley. Aislamiento térmico o ausencia de vibraciones, ¿vale? Es importante las vibraciones. Vibraciones en los discos es muy mala noticia. Y aislamiento térmico también por todo el tema de refrigeración. Materiales, recubrimientos ignífugos, ¿vale? Tratar de evitar que si hay un incendio se nos vaya todo al garete. Medidas de protección ante inundaciones, ¿vale? Parece una cosa que ahora mismo también es súper importante ver que tanto los dos escenarios que podemos tener, o incluso las interferencias en el espectro electromagnético, que al final, o el ruido en la línea eléctrica, estos cuatro elementos que son de la parte de la naturaleza, que los tengamos, bueno, esto también, las vibraciones, si hubiese un terremoto, tengamos en cuenta estos elementos de la naturaleza que puedan afectar a la organización y dónde se le coloque un CPD, ¿vale? Tienen que ser salas bien refrigeradas, no se puede pasar, tienen que estar como ideal entre 21 y 23. Deben estar conectados a grupos electrógenos o baterías, que son los llamados sistemas de alimentación interrumpida, que son los SAIs, luego lo veremos lo que son. Y ahí tiene que tener una sala aledaña donde se instala el personal técnico, ¿vale? Yo trabajé en una imprenta, no sé si os lo dije ya, y teníamos el CPD en una habitación que teníamos instalada justo en nuestro despacho, teníamos puesto nuestra habitación. Hacía un frío de narices, decía, digo que estaba por debajo de esto, y teníamos ahí el CPD con todos los servidores y todos los servicios que teníamos ahí. Vale, dentro de esta organización tenemos que seguir pensando en pues, la segmentación de la red local y crear esas redes virtuales para tratar de organizar ese acceso al CPD de la manera más óptima. Tener entornos de prueba, preproducción y producción, muy importante, que parece que muchas veces a mí me tocó trabajar directamente en producción y es una moneda al aire, entonces tener pues la prueba y preproducción es siempre algo súper importante. Implantación de un sistema de gestión de accesos y dar permisos a los usuarios, no todo el mundo puede o debe acceder a toda la información.
Organizar el almacenamiento mediante carpetas y recursos compartidos, hacer una estructura de estos dos niveles para que el sistema de permisos de los usuarios sea el correcto. Instalar el correo, el correo, el de impresión, escritorio remoto, instalar los servicios que va a necesitar la empresa dentro de ese CPD, programar las copias de respaldo de los servidores y los ordenadores cliente, también súper importante, y contratación y configuración de servicios en la nube para toda esta organización también, ¿vale? La nube normalmente suele ser un proveedor externo. Pues nada, seguridad física y lógica. Tenemos que pensar, pues mirar, desde la protección contra incendios, que puede pasar, un equipo se puede sobrecalentar y incendiarse, contra inundaciones, tenemos elementos físicos y tenemos también elementos de planificar, igual poner un CPD si estamos en una planta baja, en una primera planta o una segunda, igual ponerlo en la segunda, ¿vale? Que esté lo más arriba posible por evitar esas inundaciones. Sistemas antirrobo, la mayoría de estos equipos suelen ser equipos bastante potentes y bastante caros, entonces son bastante golosos para la gente que se dedica a robarlos, ¿no? Y luego sistemas de acondicionamiento metal, pues eso, tratar de tener una temperatura lo más óptima dentro del CPD para que funcione de manera correcta. Dentro de la seguridad lógica, pues mirar qué, qué, qué tipo de acciones tenemos. Tenemos desde servidores de reserva. Puedo asegurar que en el CPD que yo trabajaba teníamos servidores replicados para que si se nos caía la página web, o más que nada, más que la web, por ejemplo, el de facturación, el servidor donde teníamos todo el tema de contabilidad, si se nos caía, poder levantarlo en 5 minutos, ¿vale? Que no hubiese problema para seguir garantizando el servicio. Y claro, si se nos para el servidor de contabilidad de facturas, no vendemos. Entonces, que no esté parado lo menos posible. Cortafuegos, importantes para garantizar que no todos los puertos estén abiertos para nuestro sistema, y luego proxies para dar un punto más de seguridad. Las zonas desmilitarizadas o DMZ, que son redes perimetrales colocadas ante la red local e Internet con el objetivo de proteger a los clientes locales. Se configuran de tal forma que ninguna petición que provenga del exterior pueda acceder a la red interna, ¿vale? Cuando se hacen los DMZs, la única manera de acceder a la red interna es con una VPN, ¿vale? Joder, ya sé que las siglas son terribles, pero es la manera de proteger la red interna. Nadie del exterior puede acceder a la red interna, salvo que entres con una VPN desde el interior, ¿vale? Pero eso se tiene que configurar de otra manera. Y luego el anti-malware, que son especialistas, pues eso, tratar de, como un antivirus, tratar de proteger al equipo de soluciones como, o sea, de software malicioso como virus, gusanos, troyanos, el ransomware tan de moda últimamente, y todo el tipo de hackers o problemas que podemos tener por esta línea, ¿no? Dentro de los componentes específicos, en las instalaciones de... A ver que lo ponga por aquí. Es que esto de las dos pantallas a veces... A la hora de evaluar el alcance de las inversiones en instalaciones y equipamiento para el procesamiento de la información, las empresas han de realizar un estudio de cuáles son las implicaciones, no solo del gasto a realizar en el momento de la implantación, sino también de posibles condiciones para esa reubicación en los puestos de trabajo, ¿vale? Entonces, hay que ver si esa inversión en instalaciones puede ser un gasto a realizar en el momento de la implantación, si se tiene ese dinero, y luego los condicionantes, si hay que mover a la gente, organización departamental, si hay que aumentar la plantilla. Pues bueno, a nivel empresarial, mirar todo lo que genera aquí. Muchas veces este tipo de inversiones se realizan con fondos, ¿vale? Fondos FEDER, fondos europeos, fondos del Banco de España, de lo que sea, ¿vale? Solamente las empresas tratan de buscar esa financiación en esas inversiones si no tienen el capital. Va a ser una gestión no planificada, va a dificultar el labor técnico del personal técnico, va a impedir prever la forma adecuada de los costes y o limita las posibilidades de crecimiento. Hay que analizar estos tres puntos para ver si este salto nos va a dar algún problema en estas tres líneas. Proyecto de implantación de soluciones de hardware y software. Hay que mirar qué tecnologías y servicios existentes necesitaríamos, cuáles serían las necesidades inmediatas y qué posibilidades necesidades a futuro. Soluciones modulares de tipo bastidores o paneles de parche y recomendaciones. ¿Qué componentes se pueden conectar en caliente y adaptadores de red de muy alta velocidad? ¿Vale? Si os veis, ahora mismo, pensándolo a nivel de empresa, desde la inversión, que habría que ver cuánto capital hace falta para hacer una inversión en un CPD actualizado para empresas de volumen, por ejemplo, vamos a pensar en Zara, por poner un ejemplo, tiene que tener un CPD bastante grande, ¿vale? Para imaginaros todas las tiendas de Zara vendiendo en todo momento, o bueno, o si queremos irnos al caso más extremo, Coca-Cola.
¿vale? Que se sabe que se vende una Coca-Cola cada segundo, casi en el mundo, ¿no? Pues imaginaros toda la información que tiene que tener la empresa para que lleguen esos datos, ¿no? Medidas estándares de los racks, tienes el armario metálico, que es la estructura que veis aquí lateral, que es que podemos ver las verticales del armazón, que tiene los huecos para los bastidores, que son cada hueco de aquí. Los ordenadores, discos y todo lo que pongamos en los bastidores van a ir en este formato de rack, ¿vale? Son una medida estándar, son 1,75 pulgadas, tienen esta altura, profundidad y demás, y dentro de un armario bastidor nos podemos encontrar lo que veis. Tenemos el SAI para que si se marcha la luz, que mantenga el servicio del servidor durante un tiempo, el enrutador, paneles de conexiones, un monitor, un teclado, la unidad de cinta para hacer las copias de seguridad, el servidor y matriz de discos, y luego un multiplicador eléctrico que está aquí abajo, ¿vale? Sería un disco, o sea, un armario rack bastante de manual, ¿no? Lo que os decía, armario metálico, que es el frame, los bordes y luego lo que va dentro de cada bastidor. Dentro de las arquitecturas de alta disponibilidad, porque claro, cuando hablamos de alta disponibilidad, estamos hablando de equipos que necesitan estar 24 horas los 7 días a la semana, más las especificaciones, ¿no? Eh, ese nivel de disponibilidad, que son mínimos garantizados que establece cada organización o proveedor de servicios, generalmente se utiliza la norma TIA 942, que divide los niveles de disponibilidad en 4 tramos, ¿vale? O tiers, que veis aquí. Eh, Según esta tabla, veremos que si queremos el tier de nivel 1, debemos tener pues, la disponibilidad del equipo, el dentro del 96,67% y el tiempo máximo de parada del equipo tiene que ser 22,82 horas. Y si vamos hasta el 4, que queremos un 100% de disponibilidad, que bueno, obviamente tiene que haber alguna parada por el medio, que tiene que ser menor, casi no llegaría a la hora, ¿vale? Pues imaginar la disponibilidad de estos equipos y luego, pues, claro, imagínate el mantenimiento, sobre todo estas paradas muchas veces en mantenimiento, si tenemos que limpiar el interior del servidor porque tiene polvo, por ejemplo, nos hace falta esa parada y hacerlo en ese tiempo, ¿vale? Seguimos. Un clúster de servidores consta de un grupo de servidores que funcionan simultáneamente bajo una única dirección IP. Esos clústeres se utilizan comúnmente para servidores que incluyen archivos, impresiones, bases de datos y mensajes. Los clústeres aumentan la protección de datos y mantienen la coherencia de la configuración del clúster a largo tiempo, ¿vale? Sobre todo son transparentes para el usuario. Es como si fuese un único equipo, ¿vale? Lo único que funcionará como un equipo muy avanzado, ¿no? Ventajas, pues eso, aumenta la protección de los datos y mantiene esa coherencia de la configuración. Vale, pues vamos a empezar a hablar de las configuraciones RAID, ¿vale? Se utilizan conjuntos de unidades de almacenamiento conectables en caliente, lo que significa que se pueden conectar y desconectar con el ordenador encendido, y que aún así el sistema los reconozca y sea capaz de usarlos de inmediato. Y con una configuración redundante de discos, que es el RAID, los niveles adecuados de tolerancia ante fallos y redundancia de los datos. Existen diferentes configuraciones de RAID, tanto estándares como propietarias, pero las más utilizadas son el RAID 5 y RAID 6, ¿vale? Configuración de RAID 0, hay dos discos conectados y el usuario lo percibe como si fuese un solo único disco, ¿vale? Como si fuese solo un único volumen. Y lo que hace esta configuración es distribuye de forma equitativa los datos, ¿vale? Si almacenamos el A1 en el disco 0, va la 2 en el disco 1, ¿vale? Va repartiéndose la información entre los discos para que los dos utilicen el mismo nivel de información, que estén ocupados al mismo nivel. RAID 1, que esta configuración yo la tenía en casa, yo explico lo que me pasó, son datos duplicados, ¿vale? Sobre todo están pensados para seguridad. El usuario va a ver un disco único cuando se conecte a esta configuración de disco, lo vas a ver como un disco normal, pero lo que está haciendo es lo que guardemos en el disco 0 lo replica en el disco 1. Él lo ve como un mismo disco y lo hace en espejo, ¿vale? Yo tuve un servidor aquí de datos en casa, mi casa, con esta configuración para todo el tema mío de archivos que tengo y de información que suelo almacenar, como músico que soy, ¿vale? Entonces se me partió el disco RAID 1, ¿vale? Desde ese momento trabajo todo en la nube, ¿vale? Se partió, bueno, de repente dejó de funcionar y hubo ahí un fallo entre ellos y no hubo manera de recuperar mucha información. Dentro de RAID 5, la información está distribuida, es como el RAID 0 que vimos, pero en este caso hay una paridad, ¿vale? A ver si os explico mejor, ¿vale?
El espacio total de un RAID es el espacio total de los discos duros menos uno. Es decir, si vamos a utilizar 4 discos de 4 teras, el espacio total será de 12 teras. Mejor velocidad de lectura es también X menos un veces el número de discos usados, ¿vale? También sería de 3 veces más. Y esta paridad se reparte entre todos los discos duros. Este tipo de RAID ya es más utilizado en entornos empresariales que en entornos domésticos, aunque si tenemos un NAS con 3 o más discos podemos elegirlo para tener una gran garantía de velocidad de lectura, ¿vale? Pues imagínate que estás guardando información en varios discos para protegerte en caso de que uno de ellos falle. En este tipo de arreglos RAID 5, además de los discos que almacenan datos, hay otro disco que guarda información adicional llamado paridad, ¿vale? La paridad es como una especie de suma de verificación que se calcula a través de los datos almacenados en otros discos. Si un disco falla, la información de la paridad se puede usar para reconstruir los datos perdidos en el disco averiado. ¿Vale? Pues en términos más simples, la paridad en RAID 5 es una especie de respaldo matemático. Si perdemos algunos archivos, podemos recuperarlo con esa paridad. ¿Vale? Y en el caso de RAID 6, es casi prácticamente igual que RAID 5, pero añade un segundo nivel de paridad. ¿Vale? Lo que permite que fallen hasta 2 discos del disco RAID para sí, poder sustituirlos. Este tipo de RAID se utiliza si queremos una mayor protección de datos, para hacer que incluso si la mitad de los discos del RAID fallan, no tengamos problemas al recuperar la información. Si fallan 3, entonces toda la información del RAID se pierde. Debemos tener en cuenta a la hora de crear este tipo de RAID, ¿vale? Pues pensar que los RAIDs al final son configuraciones de seguridad que podemos tener en base a las necesidades que tengamos en nuestros discos, ¿no? Fuentes de alimentación redundantes, SAIs y estabilizadores de corrientes. Puede haber un corte de corriente, ¿vale? Los servidores, ya os decíamos que tenían que estar funcionando con altas capacidades, ¿no? Que tenían que estar todo el alta disponibilidad, perdón. Tienen que estar disponibles casi el 100% del tiempo, ¿no? Entonces, cuando se va la luz, tenemos estos SAIs que nos ayudan a evitar averías, las pérdidas de datos, sobretensiones sobre todo también, y también cortes de suministro. Los SAIs pueden funcionar de estas 3 formas: fuera de línea, en línea interactiva o en línea. Y para el control y gestión de equipos remotos, pues tenemos herramientas que nos permiten controlar remotamente los PCs para saber su estado de funcionamiento y luego también para realizar operaciones de mantenimiento, sobre todo si lo hacemos a nivel de software, ¿vale? Pues en un Linux actualizar los paquetes de datos, por ejemplo. Se compone de una aplicación del servidor y de uno o varios clientes. Tenemos varias opciones. Para operaciones simples nos podemos conectar por Telnet o SSH, ¿vale? Que son las conexiones clásicas de conectarnos por terminal. Pero para tareas complejas podemos acceder por TeamViewer o VNC para poder ver el escritorio remoto del equipo, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo siguiente que nos quedaría? Pues ver lo que es el inventariado, ¿vale? El proceso de documentación en sí específico depende de cada organización, pero en general debe tener en cuenta que el resultado debe ser lo suficientemente claro e informativo para que pueda ser comprendido por todas las personas que accedan a ese documento, ¿vale? Pues, ¿qué datos básicos nos va a hacer falta cuando hagamos un inventariado de hardware? Pues el ciclo de vida del equipo o del componente, de cuándo se compró y cuánto tiempo lleva funcionando, qué software instalado y firmware tiene ese equipo, los privilegios de acceso de usuarios o grupos de usuarios, saber quién puede acceder a esa información, describir cada incidencia para tener un histórico de incidencias dentro de cada equipo, y dentro de eso se puede ya, pues con toda esta información, hacer propuestas de mejora o actualización de los sistemas, que también hay que documentar las actualizaciones, ¿vale? A nivel de empresa. Esa documentación tiene que ser lo más clara y exhaustiva posible, bien estructurada, siempre actualizada y con diagramas explicativos. ¿Qué pasa si vamos a una empresa que no tiene documentación a este nivel? Bienvenidos al caos, ¿vale? Que tengáis que administrar un CPD a estos niveles de alta disponibilidad, de que tiene configuraciones raíz y demás, y no está documentado, vais a ciegas, ¿vale? Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque podéis tener problemas que pueden resolverse muy rápidamente y posiblemente sean varias jornadas de trabajo. Entonces, todo lo que sea documentación en informática está súper bien aceptado. Es más, recomendaría que fuese una práctica que fueseis haciendo también vosotros, ¿vale? Fases y objetivos del inventario, pues en las fases tenemos el conteo de equipos y componentes, tanto internos como periféricos, y luego la revisión de la documentación asignada a cada elemento. ¿Cuál es el objetivo del inventario? Pues conocer el estado de cómo están los equipos, cuánto hardware, de qué tipo y en qué estado. También a este nivel
hacemos una revisión a nivel económico de cómo van los equipos y podemos hablar, pues incluso de cuando se hacen, a ver si me sale la palabra, eh, cuando amortizamos los equipos, podemos saber cómo de amortizado está el equipo, si realmente ya está pagado, como se suele decir, ¿no? Y luego, si existe alguna diferencia entre los registros y los elementos inventariados, ¿vale? Si aparece algo que no estaba inventariado anteriormente. Puede haber motivos de discrepancia? Pues que se hayan realizado instalaciones sin permiso, que haya software que un usuario haya instalado sin permiso porque en ese momento pudo hacerlo, entonces eso es un motivo de discrepancia. La pérdida del documento que acredita la compra, procedencia, venta o desguace del elemento que tenemos o componente, ¿vale? Eso también debería estar documentado. Y luego la pérdida, el préstamo o la sustracción del elemento, ¿vale? Pues que de repente, pues eso, tenemos un teléfono móvil de la empresa, nos lo pide un comercial y de repente ese teléfono pues desaparece, ¿vale? Pues imaginaros, un iPhone no sé cuánto, pues por goloso, desaparece y tenemos que saber qué pasó con él. Software de utilidad, pues tenéis una página de resumen de un PC en OpenAudit y tenemos pues los típicos software que se utiliza para todo esto, ¿no? Eh, pues tenemos herramientas gratuitas como OpenAudit o comerciales como Network Inventory para poder utilizar ese tipo de resúmenes y tener todo ese tipo de materiales de la empresa. ¿Vale? Cada dispositivo descubierto en la red tiene su propia ficha. Esto está bien porque funciona a nivel de software y podemos descubrir los equipos a nivel de red, ¿vale? Y podemos ver todos los que están conectados y podemos ir rellenando pues, las fichas de cada equipo, ¿vale? Y así también tenemos registrados los equipos por IP, ¿vale? Que es importante tener registrados, pues saber por dónde anda, en qué sala y qué número tiene de cable en el switch, ¿no? Por ejemplo. La sección de software muestra tanto aplicaciones instaladas como los servicios del sistema, saber lo que tiene cada equipo, ¿vale? Para no olvidarse, por ejemplo, si un servidor tiene que tener X servicios y el equipo del comercial Paco tiene que tener el que sea. Y luego, pues también tenemos un cuadro de mandos donde podemos ver pues, nuevos dispositivos descubiertos, por tipo de sistema operativo, por tipo de ordenador, de iPad o elemento que pueda ser, y luego pues el fabricante, ¿no? Pues tenemos Asus, tenemos Cisco, pues todo ese tipo de cosas por ejemplo, los Cisco System van a ser routers y switch, ¿vale? Entonces sabemos que son equipos de red, ¿vale? Y también podemos acceder a diferentes búsquedas predeterminadas, como que muestra la memoria y procesadores de los dispositivos, ¿vale? Pues saber cuántos procesadores físicos, cuántos núcleos, procesadores lógicos y luego la velocidad, ¿no? Y la descripción del procesador, pues saber cada equipo cómo está funcionando y qué tiene. Pues es muy interesante saber todo esto y tenerlo documentado al máximo, ¿vale? Espero que la clase no haya sido un peñazo. Ya sé que la grabé por culpa de problemas de internet. Veis aquí la alta disponibilidad también a veces nos afecta a los profes. Entonces, me gustaría acabar la clase con el tema de lo que marca aquí, que en el futuro es posible que los ordenadores no pesen más de 1,5 toneladas, que era un dicho popular de los técnicos en el año 49, ¿vale? Mirar lo que muchas veces pensamos que creemos que la tecnología va hacia un lado y luego pues nos engañan, ¿no? Y conseguimos que sea más pequeño, hombre. Tenemos un portátil ahora mismo que no pesa ni menos de 2 kilos, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Lo que es las tendencias y todo ese tipo de cosas. Pues nada, listo. Cualquier duda que tengáis de esta clase, me la hacéis saber y seguimos trabajando en el curso con todo lo que nos queda.